78 años es llevada al hospital por sospecha de sobredosis de ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Aspirina. Genérico. Ha tomado ese fármaco durante muchos años para aliviar el dolor en las articulaciones. ¿Sí? Lo empezó a tomar como para el dolor, no para anticoagularse, ¿no? Antiagregarse, por ejemplo. Sin incidentes, pero el año pasado empezó a mostrar signos de deterioro cognitivo. ¿Okay? Su cuidador la encuentra confundida, hiperventilando y con vómito. Encuentra un frasco vacío de tabletas de ácido acetilsalicílico, no sé por qué todo el frasco está vacío, no sé qué quiso hacer, y llama al número de emergencia. En urgencia se obtiene muestra de sangre venosa arterial mientras se evalúa vía aérea, respiración y circulación, que es lo básico, el ABC que hemos aprendido en primeros auxilios. Se inicia un goteo intravenoso y comienza la descontaminación gastrointestinal, probablemente una sonda para que sacar todo el contenido gástrico. Pero después se informan los resultados de gas en sangre y se administra bicarbonato de sodio por vía endovenosa. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito del bicarbonato de sodio? Poner alcalino. Poner alcalino porque ¿Alcalino qué? la sangre. La sangre, ¿para qué? Para que no haya una acidosis. Para que haya una acidosis. Bueno, probablemente una de las causas tenga una acidosis metabólica, la paciente. Ya lo vieron en bioquímica, ¿no? Sí. Bueno, la acidosis metabólica. ¿Y se acuerdan? Sí. Bueno, la acidosis metabólica, ¿de cuánto vendría a ser el pH más o menos? Como 7.3. ¿Cómo es el pH normal? Ahí lo redondeamos, 100.42. Una acidosis se supone que va abajo de esta y la alcalosis por arriba. En la práctica médica, por lo menos mis profesores de terapia intensiva me decían que solo debo aplicar bicarbonato a un paciente con una acidosis de 7.2. Ahí atrévete a poner bicarbonato, antes no le pongas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque poner bicarbonato también genera otros problemas. ¿Okay? Ya lo verán en su momento. Entonces, probablemente esta paciente sus resultados de gases estaban menos que esto y pusieron bicarbonato de sodio para evitar la acidosis metabólica. Pero farmacológicamente hay un propósito más en ponerle bicarbonato de sodio. ¿Okay? Yo no se los voy a mencionar aquí porque hasta mi esquemita dice, porque te digo, a veces ustedes que han llevado bioquímica más frescos deben estar más, se deben acordar más que yo. Los fármacos o las moléculas son ácidos o bases débiles. ¿Sí? Eso creo que en biota lo saben. Y cuando un ácido débil, si un ácido débil no está protonado, o sea, ¿qué significa estar protonado? Pues tiene un protón puesto, es muy soluble en lípidos. ¿Sí? Es muy soluble en lípidos. ¿Qué quiere decir? Que si pasa por el riñón, va filtración glomerular, va por el túbulo, ¿qué sigue? ¿Qué túbulo? Proximal. ¿Qué sucede? En vez de seguir avanzando para irse, vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque es muy soluble en lípidos. Hay una resorción ahí. Entonces, los ácidos débiles y las bases débiles dependen mucho del pH también en que se encuentran, del medio ambiente, del pH. Si yo, en este caso, la aspirina, el ácido acetilsalicílico es un ácido débil. ¿Okay? Hay medicamentos que son bases débiles. Este es un ácido débil. ¿Qué sucede? Si yo alcalinizo la orina, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando el pH de la orina. ¿Okay? El pH de la orina, ¿qué pH es? Entonces es ácido, ¿no? ¿O no? Tiene 6 más o menos pH aproximadamente. Al yo alcalinizarlo con bicarbonato de sodio, voy a hacer que la aspirina ya no sea liposoluble, sino que se le agreguen iones que se protonen para que puedan ser eliminados por la orina y me evite que esa intoxicación por aspirina que tiene el paciente siga dando vueltas. ¿Sí se entendió? ¿Sí?
Igual puede pasar con las bases. Si yo tengo una intoxicación por alguna base, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer a nivel urinario? Lo tengo que hacer ácido para que se elimine, ¿sí? ¿Con qué lo hago ácido? Pues con vitamina C a grandes dosis, ¿sí? El pH de la orina cambia y se hace ácido. ¿Ok? ¿Sí quedó claro el concepto? Para evitar justamente que eso siga dando vueltas, porque sigue en el cuerpo nuestro. ¿Ok? Bien. Vamos con absorción. Y acá les voy a dejar unas preguntas, se lo voy a dejar de una vez para que lo vayan viendo. Dice, la acidificación de la orina aumenta la eliminación renal. ¿De qué tipo de fármacos? La acidificación de la orina de las bases débiles, correcto. ¿Ok? Entonces, se lo voy a preguntar. No, estoy diciendo las preguntas del examen. Okay. Las bases débiles que están en forma ionizada para que puedan ser excretadas. La acidificación de la orina, escuchen, disminuye la eliminación renal de qué tipo de fármacos? De ácidos débiles, correcto. Bueno, la siguiente. La alcalinización de la orina aumenta la eliminación renal de qué tipo de fármacos? Ácidos débiles. Por último, la alcalinización de la orina disminuye la eliminación renal de qué tipo de fármacos? Bases débiles. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí lo entendieron? ¿Quién no entendió? Okay. Así les voy a preguntar en el examen. ¿Sí? ¿O quieren otro tipo de preguntas? Bueno, obviamente con casos clínicos, ¿no? Okay. Bien, vamos con absorción. Ya hablamos de liberación. ¿Van a ser abiertas? No creo. Ponte a revisar abiertas, imagínate todo, está complicado. No creo. De repente una y otra preguntita así, pero todos. Bien, esto también lo veo en bioquímica, que esa absorción es el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Lo que se busca con una medicación realmente es que vaya a la circulación sanguínea, porque ahí se va a distribuir al lugar diana donde queremos que actúe. ¿Sí? Mecanismo de transporte por el cual se absorbe: transporte pasivo y transporte especializado. ¿Sí se acuerdan de eso? Bien, transporte pasivo, que es difusión simple. Y pide permiso, ¿no? Okay. ¿Es dependiente de gradiente? No. Están iguales, ¿no? Bueno, en clase, aquí en la escuela, perdón. Ah, ok. Ándale, ok, gracias. Vale. Filtración, ¿qué vendría a ser la filtración? Tiene que ver con gradiente también. Exacto. Bien, transporte especializado. Tenemos transporte activo, difusión facilitada y pinocitosis. ¿Qué es transporte activo? Cuando requiere energía, ya sea gradiente iónico o ATP. Acuérdense que por lo general los transportes especializados son saturables. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mucha cantidad, pues todo no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque tengo puertitas, tienen que pasar uno por uno. ¿Sí? En la difusión simple, pues no, todos pasan como si nada. ¿Okay? Difusión facilitada también requiere energía. ¿Sí? Ingresa, cambia y mete. ¿Sí? Pinocitosis. ¿Qué es pinocitosis? Se traga el método suizo normal. Se traga lo que están de la célula. Ok, ¿y qué es fagocitosis? Si pierdes líquidos. ¿Ah? Pinocitosis es líquido. Es como Bueno, endocitosis ¿Es como qué? Es como cuando una célula degrada los restos de... Es como Sí. es como el proceso digestivo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre fagocitosis
Pinocitosis, endocitosis. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No recuerdan pinocitosis? Fagocitosis. Está la célula, imagínense que está acá, viene un cuerpo extraño. ¿Qué hace la célula? Hace esto. Se le traga. Pinocitosis. A ver. La célula tiene sus fracturas, vienen cuerpos extraños o lo que quieras, no hace lo que hizo la fagocitosis, simplemente se cierra. Se cierra. ¿Se parece? Sí, se parece, pero no es igual. Y endocitosis, ¿cuál es la diferencia? Punto en el parcial de que me explique endocitosis. Se queda adentro. Se queda adentro. ¿Se queda dentro qué? La sustancia. No sé, exocitosis. Se hace como una cápsula. Así, Que le mueve y se queda. Ok, va por ahí. ¿Alguien lo quiere explicar y quiere tener un punto en el parcial? Es fagocitosis, pero sin fagocitar. ¿Y pinocitosis? ¿Quieres explicarlo? A ver. No se lo doy. Pues creo que esa se introduce dentro de la célula, ¿no? Ok. No se queda, digamos, en la periferia o en la membrana. Viene aquí, entra, lo cierra, inmediatamente lo hace una vesícula y lo va metiendo. ¿Se parecen entre los tres? Sí. ¿Por qué le ponen diferentes nombres? Para complicarnos la vida, ¿no? Yo creo que sí. Pinocitosis superficial y endocitosis profunda. ¿Cómo? La pinocitosis queda en la superficie. Sí, exactamente. Una verificación. Es una imaginación. Pero se queda ahí. Se supone que sí. Ahí debe quedar. Si no, ya es endocitosis. Si ya lo metes, endocitosis. Ujú. Pero que ya se. Ok. Bien, seguimos. ¿Qué factores modifican la absorción? Y sí lo vimos en la clase pasada. Uno es la solubilidad. ¿Qué tan soluble es el fármaco? ¿Sí? Si es liposoluble, acuérdense que la mayoría de nuestras células están formadas por grasa, colesterol. Entonces, los medicamentos o los productos que son liposolubles van a entrar mucho más fácil. Y los hidrosolubles. Hidrosolubles tenemos de alto peso molecular, de bajo peso molecular. ¿Cuál entra más fácil en una célula? Pues el de bajo peso molecular. Lógica, ¿no? 2. Formulación. Si es sólida, una tabletita, una grafena, va a ser más difícil, digamos, o va a modificar la absorción sin poder un jarabe. ¿Sí? También, por lo. Concentración, es lo que estuvimos hablando. Ácidos y bases débiles son aquellas que se disocian parcialmente en solución acuosa, y los ácidos y bases fuertes son aquellos que sí se disocian completamente en solución acuosa. Bueno, repaso de bioquímica. ¿Y cómo les fue en bioquímica? Bueno, yo sé que lo pasaron todos, ¿no? Pero ¿les gustó? Sí, les dio doctor Gil, ¿no? Todavía. Sí. Última generación que le dio Gil. Mira, vamos a ver cómo viene. ¿Qué otros factores modifican la absorción? Pues el flujo sanguíneo. ¿Sí? A mayor flujo, pues mayor absorción. Pero mayor flujo, mayor absorción y el tiempo, ¿más largo o más corto? Más cortos. Okay, más corto. ¿Okay? Al revés, menor flujo, menor absorción, pero más tiempo. ¿Okay? Área de superficie corporal es otro factor que modifica la absorción. A mayor área, pues mayor absorción. ¿Okay? ¿Cuál es el área más grande? Pues la mucosa intestinal y el epitelio pulmonar alveolar. ¿Okay? 3. Tamaño de la molécula, pues mientras es más pequeña es más rápida su absorción. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta sobre la absorción? ¿No? Bueno, vamos con distribución. Les voy a explicar este cuadrito. Estuvimos viendo. ¿Qué distribución es el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular, que es donde queremos que llegue, hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción? ¿Okay? ¿Cómo así? Bien. Cuando el fármaco ya es liberado, ya es absorbido, llega a
a la parte, a la sangre intravascular. ¿Sí? Imagínense que esto es el intravascular y los puntitos celestitos son los fármacos. ¿Sí? Lo que hace un fármaco por lo general se une a las proteínas de la sangre. ¿Qué proteínas tenemos en la sangre? ¿Cuál es la más grande proteína que tenemos? Albúmina. ¿Ok? Tenemos albúmina. Entonces los fármacos por lo general se unen a las proteínas. Entonces aquí está el amarillito, es la albúmina. Alfa-1 glicoproteína ácida es otra proteína que también está en la sangre. Hay ciertos fármacos que se van a unir a ella también, depende de la afinidad que tengan. En pacientes quemados, por ejemplo, la alfa-1 glicoproteína ácida está para llorar. Si yo tomo un medicamento que tiene mucha asociación a la alfa-1 glicoproteína, voy a causar una intoxicación al paciente con la misma dosis. ¿Por qué? ¿Por qué creen que voy a causar intoxicación? Porque no va a tener su efecto. Porque no va a tener... Vamos a ver, si un fármaco se une a una proteína, digamos que esta es la proteína, este es el fármaco, se van a unir. Este fármaco está inactivo. ¿Ok? El fármaco que no llega a unirse a la proteína es el fármaco activo que va a hacer el efecto que queremos. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, el ibuprofeno tiene afinidad a la proteína del 90%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el 90% del ibuprofeno se va a unir a las proteínas. Solo el 10% es la parte activa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con el 90% restante? Se va a filtrar por la vida. No, bueno fuera. El problema es que el 90% restante, al unirse a la proteína, va a hacer el papel de un almacén. Se va a quedar almacenando ahí y de a poquitos va a ir liberándolo, para que se pueda ya toda la proteína salir del cuerpo. Un paciente, un fármaco unido a una proteína no se puede eliminar así nomás. No, tiene que desprenderse para poder eliminarse. ¿Okay? ¿Sí se entendió este concepto? Bien. Entonces, si yo tengo, estas son las 4 proteínas por lo general a las cuales se unen los fármacos. ¿Sí? Como ven ahí, la albúmina, generalmente los fármacos ácidos son los que se unen a la albúmina. ¿Sí? ¿Cuál es un fármaco ácido? Tenemos la aspirina, por ejemplo, es un fármaco ácido. La alfa-1 glicoproteína ácida se va a unir a los fármacos básicos, las lipoproteínas a los fármacos básicos y la globulina de unión a esteroides, pues como cortisol y esteroides. ¿Okay? Cada uno tiene su sitio de preferencia para unirse. Bien. Sí. Ay, perdón. Entonces cuando sale el medicamento por la orina es porque no tuvo la capacidad de absorberlo. Sí, generalmente está sacando la parte activa. Pero acuérdate que estás en este caso alcalinizando la aspirina. Estás alcalinizando la orina y estás alcalinizando el cuerpo también. No solamente se alcaliniza orina. Con el bicarbonato se alcaliniza todo. ¿Sí? Entonces, cada vez que ese almacén de aspirina que tiene unido a la proteína va a ir desprendiendo la parte activa de la aspirina, lo que va a hacer es irse al riñón y ya no se va a reabsorber. Ya no va a seguir habiendo efecto de la aspirina en el cuerpo. ¿Okay? Bien. Después de que se unan las proteínas, la parte libre, o sea, la parte activa, va a pasar a distribuirse en los diferentes órganos. ¿A qué órganos va a llegar primero? A los que tienen alto flujo. ¿Cómo cuáles? Riñón, cerebro, Corazón, riñón, cerebro, hígado, estómago, pulmón. Pero algo interesante en el cerebro, en el sistema nervioso, es que la barrera hematoencefálica, como ven acá, tiene sus células muy cerraditas. No es como esto, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Tiene muy cerradas. O sea, la barrera, por eso se llama barrera hematoencefálica, porque es una barrera que realmente impide que entren sustancias a las cuales no le pertenecen al cerebro, al sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien. Una vez que viajan por los diferentes órganos, los fármacos,
hay una redistribución o depósito de fármaco, que es lo que les digo, pues que se quedan pegadas a las proteínas para servir como un depósito o reservorio. Estos tres no son medicamentos, son moléculas, qué sé yo. Tienen afinidad para quedarse en reserva en el riñón, hígado y vaso, como los metales pesados, por ejemplo. ¿Qué metales pesados conocemos? Mercurio. ¿Y dónde podemos comer mercurio? En los peces. Así que ojo con lo que están comiendo. Antes se decía de que los peces salvajes, atún, salmón, estaban exentos de mercurio. Actualmente ningún pez es salvaje. Todos tienen mercurio. Entonces, si comen mucho pescado, pues los que son de la costa pueden tener esas sustancias guardadas en el organismo. ¿Sí? ¿Se puede sacar? Sí, se puede sacar. ¿Ustedes si conocen a ustedes al doctor Cristian Correjo? No sé si lo han escuchado hablar de él. No, él les da medicina alternativa a los de 5º año. Compañero mío. El otro día llegó a la casa con un aparatito, una cosita así, me dio pena el dedo, no sé, que te detectaba qué cosas tenías en el organismo. No sé cuántos miles de dólares vale esa cosa. Cosas, ¿no? En la computadora salía. Si tienes aluminio, si tienes plata, si tienes magnesio, todo lo que tienes dentro del cuerpo, ¿no? Y qué hacer con eso. Está muy interesante. ¿Qué vitaminas también tienes? ¿Qué vitaminas te faltan? Felizmente no tenía mercurio. Pero si es que uno llega a tener eso, pues hay formas de sacárselo también del cuerpo. La digoxina es un medicamento para el corazón, ¿sí? Una esterilidad del corazón. También tiende a guardarse, a depositarse en corazón y hígado del riñón. Y las tetraciclinas, que son antibióticos en huesos y dientes. ¿Okay? Bueno, esto es lo que yo les acabo de explicar acá. ¿Sí se entendió esto hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? ¿No? Bien. ¿Qué factores modifican la distribución? Ya vimos los factores que modifican la absorción, ahora bien tenemos que ver los factores que modifican la distribución, porque algo debe modificarlo, no creo que así nomás pase. Bueno, primero el tamaño del órgano. Órgano más grande, ¿qué creen? Se va a distribuir más, ¿no? Como la mucosa intestinal que vimos ahí, va a haber más distribución. Lo que les dije, el flujo sanguíneo. Mayor flujo sanguíneo, hay más medicamento, pero menos tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo es más rápido, constante. En un lugar donde hay menos flujo, va a haber más medicamento y va a haber más tiempo. ¿Por qué va a haber más medicamento? ¿No se supone que debe haber menos? Porque se queda ahí, no se va quedando en el. Exacto. Muy bien. Unión a proteínas, ya lo vimos. Proteína más fármaco es un fármaco inactivo y fármaco libre es el fármaco activo. Solo va a tener importancia en aquellos medicamentos que tengan más del 80% de afinidad a las proteínas. ¿Y dónde vemos eso? Eso está en el vademecum de los medicamentos. Ustedes pueden ver, pónganse ibuprofeno, afinidad a proteínas, tanto. Aspirina, afinidad a proteínas, tanto. Pues ya sabemos más o menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Si yo tengo un paciente con una falla renal y no me produce mucha proteína, y yo le doy la misma dosis que un paciente que sí tiene sus proteínas normales, ¿qué puede pasar? A ver. Hay más fármaco activo. ¿Y qué pasa cuando hay más fármaco activo? Más efectos, sí, pero también va a llevar a la intoxicación. Exactamente. Entonces yo no puedo ver a un paciente que es quemado, un paciente que es desnutrido, no le puedo dar la misma dosis de medicamento que un paciente que está normal, porque le puedo causar intoxicación. Por eso es importante saber si tiene proteínas o no el paciente. ¿Ok? Volumen de distribución. Bueno, aquí vamos a parar un rato para que me entiendan. ¿Alguien sabe qué es un volumen de distribución? ¿Lo vieron en bioquímica, volumen de distribución? No creo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver bien. Volumen de distribución, escuchen bien, escuchen bien porque es medio confuso. Créanme que me ha llevado varios libros a entenderlo y la única vez donde lo entendí fue en la residencia de anestesia, porque ahí sí nos clavaban con farmacología.
El volumen de distribución es el espacio corporal, no agua necesariamente, es el espacio del cuerpo en apariencia, ahora vamos a ver por qué es en apariencia, disponible para contener un medicamento. ¿Okay? Es un espacio en el cuerpo que ustedes tienen, lo vamos a ver bien, en apariencia, que está disponible para que pueda contener el medicamento. Vamos a ver por qué es importante. Hay una fórmula que se llama volumen de distribución es igual a cantidad de fármaco en el cuerpo, o sea, una dosis, ¿sí?, sobre concentración plasmática. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un envase de agua, ¿cuánto de agua? Pues no sé. Pero yo le agregué a esta agua 10 miligramos de cloruro de sodio. ¿Ok? Le agregué cloruro de sodio. Sal. Esta envase de agua. Y en el laboratorio analizo cuánto es la concentración que hay en esto y me dice que hay 0,1 miligramo por mililitro de cloruro de sodio. De acuerdo a la fórmula, el volumen de distribución es igual a, ¿qué dice? La dosis sobre la concentración. Volumen de distribución sería entonces es igual a 10, que es la dosis que yo le metí, sobre la concentración. Entonces el volumen de distribución es igual a 100 mililitros. Aquí había, porque no sabía, 100 mililitros. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto? Bueno, ahorita lo voy a explicar con otros. Ahí hay explicación para varios gustos. ¿Okay? Aquí, ¿alguna duda con esto? ¿No? Para entender por qué es importante el volumen de distribución. Otro. ¿Cuánto agua en el cuerpo más o menos en, si no me equivoco, plasma creo que hay más o menos unos 3 litros. Líquido intersticial habrá unos 11. Sí. En el intracelular habrá unos 28. Entonces el total, el agua corporal total que tenemos en el cuerpo son 42, ¿sí suma 42? Sí. Tiene que sumar 42. ¿Ok? Tenemos 42 litros de agua corporal total en el cuerpo. ¿Ok? En un paciente de 70 kilos. ¿Ok? 70 kilos. Puede haber más, puede haber menos, depende del tamaño del paciente. ¿Ok? Bien. Y eso creo que está en la diapositiva siguiente, ¿vale? Y te volvemos a estar. Ahí está. Si yo tengo un fármaco, porque eso también está en el vade-mecum, ¿cuánto es el volumen de distribución de tal medicamento? Pues se va a decir 20 litros, un ejemplo. ¿Okay? Ya no tienes que hacer la fórmula, ya te la dice. ¿Sí? Un medicamento que es el Linam. No me acuerdo cómo me dijo, 20 litros. Si tú ves que el volumen de distribución de ese fármaco tiene 20 litros, como están me indica de que va a estar distribuido en el intravascular y probablemente en el intersticial también. ¿Por qué? Por lo que estamos sacando cuentas. Si yo tengo un fármaco que tiene un volumen de distribución de 2 litros, pues sé que solo se va a quedar acá. ¿Sí? Si yo tengo un fármaco que tiene 40 litros de volumen de distribución, ¿qué me indica? Que está en el intravascular, que se va al intersticial y se va al intracelular, que está distribuido en todos esos lugares. Pero hay fármacos que tienen volumen de distribución de 50.000 litros. ¿Cómo es eso si tenemos 42 litros nada más? Por eso les digo que es un volumen aparente. Cuando me aparece un volumen de distribución de esta cantidad, me indica que se distribuye en el intravascular, en el intersticial, en el intracelular, en la grasa, en el hueso, en el músculo, donde quiera que vaya, se va a distribuir. ¿Sí?
¿Ese es bueno o malo? Sí, es bueno y también es malo. Sí, hay sus pros y sus contras, que lo vamos a ver después. ¿Sí se entendió esto de volumen de distribución? Ok. ¿Qué sucede con un paciente, un bebé, un lactante? ¿Qué creen? ¿Tendrá volumen de distribución? ¿Cómo será su volumen de distribución? Pequeña. Igual. No. Los lactantes tienen un volumen de distribución mucho más alto. ¿Por qué? Porque tienen más agua. ¿Sí? Tienen un montón de agua. Son aguaditos los bebés. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que nos vamos a dar. En un paciente viejito, por ejemplo, su volumen de distribución por la edad está disminuido, tienen menos agua. Entonces también tengo que considerar eso en los medicamentos que yo le voy a dar. Si yo le doy a un viejito un medicamento con un volumen de distribución así de bruto, voy a llevarlo a la intoxicación también. ¿Sí? Los puedo matar tranquilamente. ¿Y el volumen de distribución solo varía dependiendo del medicamento o también dependiendo como la forma del medicamento? Volumen de distribución es por el medicamento. O sea, ajá, ok. O sea, puede ser inyección o puede ser en va a ser el mismo volumen de distribución. Sí, exactamente. El volumen de distribución es el mismo. Les pongo un ejemplo. Hay un medicamento que se llama remifentanilo. Remifentanilo, que es un opioide sintético que es 80 veces más potente que el fentanilo inclusive. Muy potente. Lo usamos en anestesia para dormir, para que el paciente no tenga dolor durante la cirugía. Se usa en bomba de difusión inclusive. Y tiene un volumen de distribución por kilo de peso. Sí, creo que aparece, si no me equivoco, 150, 100 ml por kilo de peso. Si el paciente tiene 70 kilos, pues, qué sé yo, 800, 900 litros de volumen de distribución. Es altísimo, o sea, penetra en todo el cuerpo, completamente. Pero, su tiempo de acción es de 1 a 10 minutos. Y su metabolismo es por esterasas plasmáticas. ¿Qué quiere decir todo esto? Y bien yo apago la bomba de infusión, casi al minuto, 2 minutos, el paciente ya no va a tener remifentanilo en su cuerpo. Por más volumen de distribución altísimo que tiene, se va a ir inmediatamente del cuerpo. ¿Por qué? Porque las esterasas plasmáticas lo van a metabolizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, pues no me importa, no le va a pasar nada, porque su metabolismo no es a nivel hepático ni renal, sino plasmático. ¿Sí? Por eso es importante saber estas cosas. Es el momento de indicar un medicamento al paciente. ¿Por qué tantos antibióticos de la misma familia? Es que cada uno varía. En cuanto a su volumen de distribución, en cuanto a su afinidad, todo tiene su porqué. Por eso hay muchos medicamentos de la misma familia. ¿Ok? ¿Sí se entendió? No. Más o menos. ¿Qué no entendieron? A ver. ¿O qué no les quedó claro? Vamos acá. Seguir explicando el volumen de distribución. ¿Ok? Ok, volumen de distribución alto. ¿Qué significa? Que pues, como le dije, mayor distribución a los tejidos. Se va por todo lado. Mayor penetración a los tejidos. ¿Influye en la vida media del fármaco? Claro que sí, influye en la vida media del fármaco. Ahora vamos a ver por qué. ¿Okay? Acá está. Que le decía, el ertapenem tiene 14 litros de volumen de distribución. Su vida media es de 4 horas. Esta es la única excepción casi. ¿Excepción de qué? De que a mayor volumen de distribución hay mayor vida media. Por lo general esa es la regla. Mayor volumen de distribución, mayor vida media. El cefepime, otro antibiótico, tiene 20 litros de volumen de distribución, pero su vida media es de 2 horas, menos tiempo que el ertapenem, que tiene más volumen de distribución. Por eso le digo que es la única excepción. Levofloxacina, otro antibiótico, tiene 70 litros de volumen de distribución, pero su vida media es de 7 horas. Mayor volumen de distribución, mayor vida media. Y la citromicina, un antibiótico que probablemente alguno de ustedes haya tomado, tiene 31 litros por kilo de peso su volumen de distribución. Si alguien pesa 70 kilos, ¿cuánto más o menos es su volumen de distribución? De su pan, 200 y cachitos, ¿no?
Pero su vida media, ¿cuánto es? 68 horas. Es bastante, bastante. ¿Sí? Por eso que ese antibiótico generalmente se da uno por día, una tableta por día, ya. ¿Sí? A 3 días, suficiente, se acabó. ¿Okay? A ver, esto, sí, en términos de qué es volumen de distribución. Ok, hay varios ejemplos de este cuadro. Por ejemplo, en la primera de arriba, supongamos que es la sangre, esta de acá, y la parte intersticial o extravascular. ¿Okay? Esto tiene 1 litro y esto tiene 5 litros. ¿Okay? Si yo coloco un fármaco A, lo que dice el cuadro, yo coloco un fármaco A, este fármaco A por lo general no se va a unir a las macromoléculas o a las proteínas del intravascular. ¿Por qué? Porque no es su afinidad juntarse. Su afinidad es meterse al extravascular completamente. Como ven, yo administré 20 unidades, 18 se quedaron en el extravascular y 2 se quedaron en el intravascular. De acuerdo a la fórmula, sería dosis, ¿cuánto le metí? 20 unidades dividido entre 2, que es la concentración que yo voy a medir. La única concentración que yo puedo medir es en el intravascular. No puedo medir una concentración en hueso, no puedo medir una concentración en grasa, no se puede. Por ende, este fármaco tiene 10 litros de volumen de distribución. ¿Okay? Ejemplo B, pongo un fármaco B al paciente, pero este sí tiene muchísima afinidad por las moléculas del intravascular y muy poquitas se van al extravascular. Cambió 18 y 2. El volumen de distribución es la dosis, le puse 20 unidades sobre 18, que está medido en el intravascular, y me da 1.1 litros. Su volumen de distribución va a ser de 1 litro. Entonces, solo este medicamento se va a quedar aquí. ¿Sí? Y el tercer ejemplo es de un medicamento que es muy afín a adherirse a moléculas o a proteínas que están en el extravascular. Muchísimo, ustedes dirán. Entonces, para yo lograr el mismo efecto que quiero, tengo que aumentar la dosis. En vez de darle 20 unidades, le voy a dar 200. ¿Para qué? Para que pueda ser medible esa concentración en el intravascular. Entonces, volumen de distribución sería 200 sobre 2, que es donde yo puedo medir. Este medicamento tiene un volumen de distribución de 100 litros. ¿Qué quiere decir un volumen de distribución alto? Que está en el intersticial, en el intravascular, en todas partes del cuerpo está metido. ¿Ok? ¿Se entendió o todavía no? Pero yo tengo una pregunta. Sí. En la anterior, bueno, dos artes. Ahí, en las horas dice el tiempo que dura el principio activo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo que he estado en el... Bueno, el chiste es que, ¿por qué el levofloxacino no se receta cada 8 horas? ¿Y por qué si solamente dura 7 horas su principio activo? Porque la levofloxacina realmente se da cada 12 horas. Sí. Acuérdate que no solamente tiene que ver el tiempo de vida media, sino el metabolismo. ¿Sí? Porque puede tener vida media corta, pero puede tener un metabolismo más largo, que puede decir, por eso lo doy cada 12 horas. No necesariamente todos los medicamentos tienen que ver por la vida media, la receta que tú le vas a dar. El ertapenem no le das cada 4 horas al paciente. ¿Okay? Tiene que ver con metabolismo. ¿Okay? Porque tú me dices vida media de la citromicina, entonces tendría que darle cada 68 horas y no lo doy así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su metabolismo es mucho más rápido. Por eso le da cada 24 horas. ¿Okay? Bien, aquí lo que les decía, a mayor volumen de distribución, mayor vida media, menor volumen de distribución, menor vida media. Va a lo contrario a la depuración de un fármaco, a la eliminación. Mayor depuración del fármaco, ¿qué quiere decir? A ver, perdón. Menor vida media. Al revés. Menor depuración, mayor vida media. ¿Ok? Volvamos al anterior ya para poder terminar rápido. Bien, paciente deshidratado, ¿qué puede pasar? Su volumen de distribución, ¿cómo es? Es menor, tiene menos agua, ¿ok? Por ende, tiene más concentración plasmática en su cuerpo. ¿Qué les digo? Es riesgoso a un paciente deshidratado también poner la misma dosis de un medicamento
que un paciente que no está deshidratado. Si tenemos un paciente con anasarca, o sea, edematizado por todo lado, va a tener mucho más volumen de distribución, por ende, el medicamento va a estar más diluido, si lo quieren ver así, y va a tener menos concentración plasmática. Tengo que usar más dosis. ¿Está bien? Bien. ¿De distribución alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No están seguros? Bueno, vamos con el metabolismo, esto es un poquito más fácil. El medicamento que se va a meter a la boca, ¿sí? Si lo quieren ver así, y no está activo, se llama profármaco. ¿Ok? Pregunta de examen también. ¿Qué es un profármaco? Pues un medicamento que no ha sido activado todavía. Cuando el profármaco entra al cuerpo, con el metabolismo se puede activar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esas fases. Y también ese fármaco con el metabolismo se puede inactivar. Hay dos opciones, o se activa o se desactiva. ¿Okay? ¿Dónde se metabolizan los fármacos? Pues en todos los dibujitos que vean, riñón, en intestino, en la piel, en pulmón, en sangre, cerebro. Pero el lugar preferido de la mayoría es en el hígado. ¿Sí? ¿En qué lugar del hígado? En el retículo endoplásmico liso, lo vean microsoma. ¿Okay? Ahí se metabolizan. Están los citocromos, también lo vieron en bioquímica, esto, muy bien. El citocromo 3A4 es el favorito de la mayoría de los fármacos, por cual se metabolizan por ese medio, casi el 80%, 90% de medicamentos se metabolizan por ese citocromo. Y la fase 1 de metabolismo, ¿qué significa? Eso quiero que les quede claro, ¿no? Que corresponde a reacciones no sintéticas, las reacciones químicas que intervienen, conducen a la inactivación o a la activación de las drogas. ¿Okay? En la fase 1, ¿qué pasa? La droga se puede inactivar o se puede activar. ¿Okay? ¿Cuáles son los ejemplos? Pues oxidación, reducción e hidrólisis. En oxidación está lo que pasa, se adiciona un oxígeno, pierde un hidrógeno, está dado por las oxidasas. En la reducción, pues al revés, pierde oxígeno, se adiciona un hidrógeno por las reductasas. En la hidrólisis se descompone una sustancia por intermedio del agua, son las esterases. Bien. La fase 2. En la fase 2 sí o sí los medicamentos se inactivan. No hay forma de activarse en una fase 2. Generalmente se inactivan ya para poder ser eliminados. ¿Ok? Mediante la... ¿cómo puedo hacer? ¿Qué factores influyen sobre el metabolismo o la biotransformación? Pues inducción enzimática. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene o consume alguna sustancia que le induce a que esas enzimas del hígado funcionen más alto, ¿qué va a pasar? Pues el medicamento se va a metabolizar más rápido. ¿Qué cosa puede inducir enzimáticamente un persona? ¿Qué creen? Hay algo que se hace mucho. El alcohol. El alcohol produce una inducción enzimática muy alta. ¿Sí? Por eso los pacientes que nos toca así que están medio borrachitos, con un medicamento no les pega. Por un rapidísimo metabolismo, tengo que ponerle más dosis todavía. ¿Okay? Hay mayor tasa de metabolismo, de biotransformación, inducción enzimática, y por ende la actividad del fármaco va a ser disminuida. ¿Por qué? Porque está metabolizando muy rápido el medicamento. ¿Okay? La edad, los extremos de la vida. Un bebé y un viejito, por ende, sus enzimas hepáticas van a estar bajas. Pues. Un bebé todavía no la forma y un viejito ya la está muriendo. Entonces, si yo pongo un medicamento a la misma dosis, puedo intoxicar también al paciente. A los viejitos se les da dosis distintas. A los bebés también. No son adultos chiquitos. La mitad se le da para el bebé. No es así. ¿Okay? Por ende, tengo una vida media más prolongada y me va a producir una intoxicación. Inhibición enzimática. También puede haber fármacos que te pueden inhibir enzimáticamente. Por ende, las enzimas también están disminuidas. Va a haber más fármaco, más riesgo de intoxicaciones. Sexo. ¿Hombres y mujeres metabolizan igual? No. El hombre, por lo general, metaboliza mucho más rápido que una mujer por la testosterona. ¿Okay? Y la mujer, por el estradiol, pues hace que no metabolice, no tenga muchas enzimas hepáticas. Sí hay diferencias. ¿Okay?
Y también hay el factor genético que por X o Y enfermedades genéticas puede haber más o menos fabricación de enzimas hepáticas inductivas. ¿Okay? Eliminación, ya nos queda 2 nada más y ya terminamos. Sí. Eliminación. Proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. ¿Ah? No tiene chiste. ¿Se acuerdan de la nefrona? Fisiología. ¿Sí llevaron fisiología renal? ¿Sí? Okay. Glomérulo, capsulita de Bowman, túbulo proximal, las áreas de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Bien. Número 1. Filtración glomerular. Lo primero que pasa es por el glomérulo. Entonces yo les hago una pregunta acá, que eso justo lo vi acá que me gustó. La fase 1 del metabolismo también se puede llamar metabolismo de primer orden, por si acaso, para que no. Hay otros nombres que se le puede dar. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, yo lo reviso y se los paso otra vez. Bien, el fármaco entra acá. En el túbulo proximal es donde se produce la resorción, o sea, donde puede volver a ingresar el medicamento. ¿Sí? En el túbulo distal ya donde prácticamente se va a eliminar. Aquí está, filtración glomerular, puede haber una resorción tubular y una secreción tubular. ¿Okay? ¿Qué factores pues producen todo esto? Hay una eliminación por vía pulmonar, hay una eliminación por tubo digestivo, una eliminación salival, también por la saliva podemos eliminar medicamentos, sudor, otros tipos de líquidos, colon y eliminación hepática o biliar. ¿Sí? Existen 2 tipos de eliminación que se llama eliminación de primer orden y eliminación de orden 0. ¿Sí? Con esto ya termino. Para que les quede claro. La eliminación de primer orden es dependiente de un gradiente de concentración. A mayor concentración, mayor eliminación. Tiene una curva así redondita. ¿Ok? Ese es de primer orden. Es dependiente de la concentración. Entonces, si tengo mayor concentración, va a ir empezando a bajar de a poquito hasta que se elimine todo el contenido. Y la eliminación de orden 0 no tiene nada que ver con el gradiente de concentración. Es una eliminación constante, continua. Por ende, la curva va a ser recta. ¿Ok? ¿De quién está pregunta? Entonces, bajo ese concepto, acá tengo unas preguntas y dice lo siguiente. Bueno, las curvas también las voy a preguntar. Si le pongo ese dibujo de curva curveada, para la redundancia, es una eliminación de primer orden. Si hay una curva, bueno, una línea recta, es de orden 0. Ahí está. Ya está. Yo creo que con eso ya está. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿No? ¿No? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Eso es todo lo que es de farmacocinética. ¿Okay? Pueden reforzarlo con sus libros, leerlo.